Bienvenido, estás en el canal de Ministerio Impacto de Gracia. Es para nosotros un placer, un honor y una bendición tenerte como nuestro alumno en este diplomado 2024. Prepárate, lo mejor de tu vida está por venir y el cambio es inevitable. Bueno, esta es la clase número 2. Estamos hablando de la carta a los romanos. Y solamente leímos un versículo en la primera hora que viene siendo como la introducción. Platicando con la directora, me voy a ir avanzando porque si no, no voy a terminar. ¿Cuántas horas tengo para este módulo, Doris? 40 horas para... 40, entonces sí voy bien. Tengo 20 horas solamente, así que me voy a ir avanzando. Son 16 capítulos y en cada capítulo nos podemos quedar hasta 4 o 5 horas. Si en un versículo nos quedamos 1 hora. Capítulo 1, versículo 2. En el primer versículo anuncié que Pablo es pequeño, Saulo es grande, siervo por amor de Jesucristo, llamado a ser apóstol para anunciar el evangelio de Dios. Cuando yo te leo todo esto, yo el libro de Romanos me lo aprendí de memoria, todo me lo aprendí de memoria, me aprendí Romanos, Gálatas, Efesios, era parte del Instituto Bíblico, ¿verdad, Mario? Y Alberto, todos los que estuvieron ahí se dieron cuenta de eso, y la verdad es que gracias a Dios me memoricé todo porque hambriento. Romanos es la carta maestra, la exposición maestra del evangelio, de las buenas nuevas. Se terminó la ley, se terminaron las malas noticias, se terminó vivir esclavizado, vivir bajo el dominio y el poder del diablo. Comienza un nuevo pacto, comienza una nueva etapa, comienza un nuevo sistema. Ahora, hermano, ya no decimos, Señor, muévete en mí. Ahora ya no decimos, Señor, ven y sáname. Ahora ya no decimos, Señor, bendíceme. Ya no decimos eso. Ahora ya no decimos, Señor, ven con nosotros. Señor, te invitamos a que vengas con nosotros. Señor, dame amor, dame paciencia. Ya no oramos de esa manera. Orar de esa manera es ser un ignorante de la palabra de Dios, que tiene el velo puesto todavía y que no ve la verdad presente de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¡Auch! Ahora nosotros oramos y decimos, gracias porque me has bendecido, gracias porque estás conmigo, gracias porque nunca me dejas, gracias por tu Espíritu Santo que me enseña todas las cosas. Antes de la cruz era, dame, necesito, estoy urgido, estoy necesitado. Después de la cruz entendemos la revelación de la cruz del Calvario, decimos, gracias porque me has sanado, gracias porque me has dado, gracias porque todo lo tengo y todo lo puedo y soy más que vencedor por Cristo. ¿Ven cómo cambia todo? Unos piden y no reciben porque no entienden, dijo Jesús. Unos sufren la salvación mientras otros la disfrutamos. Como tú concibas a Dios, es como vas a vivir tu salvación en la tierra. ¿Ok? Y déjame le avanzo. Versículo 2. El evangelio de Dios que Él le había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Ahora sí leí todo el versículo 2. ¿Dónde comienza el evangelio, hermano? Algunos han dicho, cuando Dios mató al cordero en el Edén
y los cubrió con las pieles a Adán y a Eva. Ahí está el evangelio. Y algunos dicen que es el protoevangelio. Pero ahí comienza la sombra de lo que había de venir. Y dice, anunciado desde antes. El evangelio no es algo que se le ocurrió a Dios. Está en la cruz o hicieron algún convenio con los ángeles, con Jesús, con el Espíritu Santo. Y dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Se nos echó todo a perder? Dice Max Lucado en su libro Los ángeles guardaron silencio. Sí. Dice algo así. Voy a parafrasearlo, porque no me acuerdo tal cual. Pero dice, todavía resonaba el eco de la mordida de la fruta prohibida cuando Jesucristo empezó su caminata hacia el Calvario. Sí. Ese libro está Y divino. y con eso que está diciendo Doris no me queda más que leer un versículo. Sí, porque es que me lleva uno a otro, hermano. El capítulo 1 de Efesios también dice, el Cordero de Dios que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué tremendo, hermano! El evangelio no era nada nuevo. Era algo que ya estaba orquestado en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Todavía no sucedía el pecado, todavía no mordían la manzana, si es que era una manzana o un higo, todavía no había el diablo y Dios ya había orquestado un evangelio. Ese es el Dios grande y poderoso. Todavía no viene el problema y Dios ya tiene la solución. ¡Qué tremendo! Desde antes de la fundación del mundo, para mostrar las riquezas de su gracia solamente, para mostrar la esplendorosa gloria de su amor para nosotros. Solamente todo fue orquestado para que viéramos el Dios lleno de amor que tenemos. Si Dios no hubiera orquestado todo eso, nunca hubiéramos descubierto cuánto nos ama a tal grado que murió en la cruz por nosotros. El evangelio anunciado desde antes. ¿Dónde? A Abraham se le anunció el evangelio. Gálatas 3:8. Dice que Dios le anunció el evangelio a Abraham y le dijo, algo glorioso viene a Abraham. Buenas noticias en el futuro. Y Dios se lo reveló a David. Y le dijo, David, vienen buenas noticias para el futuro. Los pecados van a ser perdonados. Ya no van a ser cubiertos, van a ser perdonados en el futuro. Y también Moisés, el de la ley, también tenía revelación que venía el evangelio. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 14. Él dijo también, un profeta Dios nos levantará mejor que yo. Qué tremendo, ¿no? Y ahora todo el que confesare el nombre de ese líder será salvo. Lo dice en Deuteronomio 30 del 11 al 14. Con el corazón lo van a creer y con la boca lo van a declarar. Lo está diciendo Moisés. Y les dice, en un futuro sucedería todo eso. Y los profetas, y David, y Moisés, y Abraham, anhelaban vivir este tiempo que tenemos tú y yo, esta verdad presente. Ellos en esa etapa tuvieron revelación, les quitó Dios el velo para que tuvieran un destello de lo que había de venir. Por eso David lloraba. Qué tremendo, ¿no? Decía, sí, y con ellos. ¿Por qué no conmigo? ¿Y por qué no ya? Sé por qué no puedo, hasta que venga el cumplimiento del tiempo. Jesús lo dijo en Lucas 24:44. David lo dijo en el Salmo 32:2. Todos profetizaron de un mejor tiempo. Hermanos, si queremos ser imitadores de nuestros antepasados, tenemos que creer que ellos profetizaron un mejor tiempo. Sin embargo, algunos nos llevan para vivir como ellos, pero ellos querían vivir como nosotros. Y nos enseñan en escuelitas dominicales cómo ser como Abraham, cómo ser como Noé, cómo ser como David. Y yo creo que si ellos estuvieran escuchando otra vez, se volverían a morir diciendo, ¿cómo? Los están regresando a las sombras, los están regresando al pasado, si nosotros queríamos correr al presente para vivir esa etapa. Y ahora que la tienen, ahí van otra vez para atrás. ¡Qué tristeza y qué ignorancia!
El Evangelio fue sacado del Antiguo Testamento, porque ahí estaba Cristo concentrado. Y con la revelación del Espíritu Santo ya nos ha sido revelado. Y te quiero decir una cosa, no estoy desechando el Antiguo Testamento, porque algunos me van a decir, entonces desechamos el Antiguo Testamento. No, para nada. Los dos están en perfecta armonía. Si entendemos que cada uno trabajó en su tiempo con un propósito. Por ejemplo, Isaías 64:6 dice que todas mis buenas obras, por muy buenas que sean, son como trapos de inmundicia. Antiguo Testamento. Pero en Cristo, bajo la verdad presente, Efesios capítulo 5, versículo 2 dice que todas nuestras buenas obras son como un olor fragante delante de Dios. ¿Ven la diferencia? Las buenas obras en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, por muy buenas que fueran, eran como trapos de inmundicia, olor apestoso delante de Dios. Pero en Cristo Jesús, ahora como hijos, las buenas obras son un olor fragante delante de Dios. ¡Qué gran cambio! El problema es cuando queremos mezclar los dos pactos. El Antiguo Testamento enseña la necesidad de un Salvador. El Nuevo Pacto nos enseña y nos muestra al Salvador. ¡Qué gran diferencia! Me voy a brincar al versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Lean el 5 otra vez, hermano, y me voy a quedar callado a ver si lo entendemos juntos ya. El 5. El 5 está poderosísimo, hermano. Y algunos van a decir, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo poderoso? Mira, el 5. Y por quien recibimos la gracia. Bueno, para empezar, la palabra gracia se utiliza 24 veces, anótalo. Se utiliza en el libro de Romanos la palabra gracia 24 veces. ¿Qué significa la palabra gracia? Regalo inmerecido. Por ejemplo, cuando alguien ve a un bailarín que está bailando bien bonito, ¿qué dicen algunas personas? Mira, qué gracia tiene, ¿verdad? O cuando alguien canta, o cuando alguien tiene habilidades deportivas muy padres y dicen, qué gracia tiene para jugar. ¿Qué es lo que están diciendo? Que tiene algo que no se merece. O que tiene una capacidad increíble, ¿no? Entonces, ¿cómo pondríamos a Jesús donde dice, lleno de gracia y de verdad? Que Él hacía todas las cosas de una manera increíble. Que todo lo que hacía estaba increíble lo que hacía, porque lo hacía con gracia, con una habilidad que no todos tienen, ¿verdad? Y la palabra gracia significa darnos lo que no merecemos. Y te digo una cosa, todos tenemos dones, talentos, ministerio, llamado, algo que Dios nos regaló sin merecerlo, todos. Y si lees Efesios, yo me quedo sorprendido donde dice, y cuando se levantó de entre los muertos, dio dones. Y dice ahí, y también a los pecadores. ¡Qué tremendo! También a los injustos les dio dones. O sea, ¿cómo? Ahí es donde yo no entendía la gracia. Dice, ¿cómo? ¿También los amas? ¿Y por qué les diste si no te lo pidieron? Y siento como que Jesús voltea conmigo y me dice, ni tú tampoco. Y es cuando me siento chiquito y digo, está bien, lo que tú hagas está bien. Si les quieres dar lo mismo a ellos que a mí, ¿por qué voy a tener envidia si tú eres el dueño del campo? Y les puedes dar el denario como tú quieras, a todos. Pero hay algo que quiero que veas, dice el versículo 5. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Repite, obediencia a la fe. Ya no es obediencia a la ley.
Ya no es obediencia a mandamientos, sino obediencia a la fe. La Biblia enseña en 1 Tesalonicenses 1:3, si quieres anótalo, y 2 de Tesalonicenses 1:11, que existen obras de la ley y obras de fe. Una gran diferencia, hermano. Las obras de la ley son para ganarte algo de Dios cuando tienes el velo puesto. Las obras de la fe son el fruto de que ya eres aceptado y acepto por Cristo Jesús. Una vez le preguntaron a Doris, pero siguen siendo las mismas, ¿verdad, Doris? Sí. Le dije, y a mí me dijeron también, pero hermano, como quiera tenemos que hacer buenas obras y tenemos que portarnos bien. Y me dijo, ¿y cuál es la diferencia de las obras de la ley y las obras de la fe? Y les digo yo, son las mismas. ¿Cuál es la diferencia, Doris? La intención con las que se hace. Una es por obligación, para obtener algo, y la otra es un fruto de agradecimiento, sí, por lo que ya tienes. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, a ver si no estoy equivocado, en la iglesia donde estaba Doris, donde yo la conocí, había unas cuatas. ¿No? A ver si voy a contar la historia. Y a ver si me dices, como que recuerdo. Había dos hermanas que eran pero súper inteligentes. Y en la escuela estaban en el mismo salón. Y nadie como ellas. Sacaban las mejores calificaciones. Una sacaba el primer lugar, y luego la otra sacaba el segundo lugar, y luego al revés, y la otra sacaba el primer lugar, y luego la otra sacaba el segundo lugar. Pero siempre le ganaban a todo el salón las dos. Y todos, cuando estaban pasando los honores y las medallas y los diplomas, ellas el primer lugar y segundo lugar. Y toda la escuela aplaudía y decía, qué tremendas las hermanas, y recibían ovaciones de toda la escuela. Estaba padre todo eso, ¿no? Pero había un gran problema. Que aunque ellas luchaban por el primer lugar, por el segundo lugar, y luego el primero y el segundo, había un problema. Como dice Doris, ¿con qué intención se hacía? Porque estaban peleando y disputando los lugares entre ellas y se veían como enemigas, se veían como rivales y ya no se veían como hermanas, porque la intención del corazón de una y de la otra era ser mejor que la otra todo el tiempo. Y estaban haciendo lo mismo, y delante de los demás, qué buenas calificaciones, qué buen esfuerzo, pero la intención es la que contaba. Y te quiero decir una cosa, la intención con lo que tú lo hagas desde tu corazón. Podemos engañar a todo mundo, pero a Dios no lo engañamos. La intención es la que cuenta. Si tú haces las obras para que Dios te dé, Dios lo sabe. Si tú haces las obras porque sabes que eres acepto y amado por Dios, Dios lo sabe. Porque a Dios no lo podemos engañar. Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Y perverso, dice. Son las mismas obras, pero ¿con qué corazón lo estás haciendo? ¿Con qué motivo lo estás haciendo? Si lo estás haciendo para que Dios te dé, vas a vivir amargado, frustrado. Si estás haciendo esas obras para que te vean, para que te aplaudan, para que te reconozcan, vas a vivir traumado, porque la gente es mala por naturaleza. Al principio te va a aplaudir, pero cuando dejes de hacer te van a patear y te vas a sentir deprimido. Pero si estás haciendo las obras nada más porque tienes el agujero en tu oreja diciendo, lo hago por amor, Señor, y no necesito que me des nada porque sé que todo me lo has dado, todo cambia. Obras de fe y obras de la ley. Las obras, las buenas obras, hermano, escúchame, las buenas obras, por muy buenas obras que sean, no producen fe. Pero una fe
aunque sea como el gramo de una mostaza, como la semilla de una mostaza, producen grandes obras. Las obras no pueden producir fe, pero la fe sí produce buenas obras. Así que es una gran diferencia entre las obras de la ley y las obras de fe. Si tú produces buenas obras a través de la fe, son aceptas delante de Dios. Exactamente. Primero la salvación, luego las obras. Repite conmigo, primero la salvación, luego las obras. Y debemos de entender, hermano, también que la salvación no es por obras, ni tampoco la permanencia en la salvación. Porque ahí es donde todos patinamos. Te invitan a que recibas a Jesús y luego te dicen, ven, Jesús te ama, Jesús murió por ti, Jesús te perdona todos los pecados. Y dice el borracho, pero es que soy un borracho, yo no puedo cambiar, ¿cómo me va a amar Dios así, verdad? Y te dicen, así te ama tal y como eres, así me ama, sí, ven. Y ahí viene, entrega su vida al Señor. Y piensan automáticamente los cristianos que ese borracho que duró 25,000 años de borracho, al día siguiente ya no va a tomar. Y luego viene medio oliendo a cerveza a la iglesia, mínimo viene, hermano. Y si viene es porque tiene el deseo de cambiar, tiene el deseo de ser diferente. Pero aguas con que venga oliendo a cerveza después de recibir a Jesús, porque los mismos cristianitos lo apedrean y le dicen, ¿cómo puede ser posible? Si ya recibiste a Jesús, ¿cómo puedes seguir tomando? ¿Cómo puedes ser un borracho? ¿Cómo? Y lo hunden y lo vuelven doblemente más hijo del infierno que como estaba. La salvación no es por obras, ni tampoco la permanencia es por obras. Así como lo recibimos, así vamos a vivir la vida cristiana. Es por fe. La salvación es por fe y mantener la salvación es por fe. Pero la religión te dice, ahora que ya recibiste a Jesús, ahora pórtate bien si no te quedas en el rapto. ¡Qué ignorancia tan tremenda! Sí, recibes por fe, pero es tu chamba mantenerlo. Sí, como si Dios nos diera una estrellita, ¿verdad? ¡Bingo! Tienes una estrellita, ya no la ensucias. Si la ensucias, te quedas. Aunque nos dieran 1000 estrellas, las 1000 las echamos a perder. Efesios 2, 8 al 10 dice, no somos salvos por obras, pero fuimos creados para buenas obras. ¿Vemos la diferencia? Totalmente, ¿verdad? Tito capítulo 3, versículo 5 al 8 dice, no somos salvos por obras, pero las buenas obras sí son buenas para que los que están afuera nos vean y se salven. Exacto. Versículo 6 al 7 dice, entre los cuales también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Qué tremendo, ¿no? Primero dice, amados de Dios, llamados a ser santos. No dice, sean santos para que Dios los ame. ¿Cómo comienza la revelación de Pablo? Primero debes de entender lo que ya tienes para poder ofrecer al mundo lo que sabes que tienes. No puedes llegar a ser lo que no sabes que eres. Y Pablo dice, considérate amado de Dios y entonces vivirás en santidad. Porque el amor de Dios nos constriñe a vivir en santidad. La palabra constriñe significa apretar, empujar. Es como cuando van 10,000 personas para allá y tú vienes para acá. Enfrente de las 10,000 personas te constriñen, te apretan y no te queda otra más que seguir el camino que ellos te llevan para aquel lugar. Ese es el amor de Dios cuando lo entendemos. Me siento amado por Dios, me constriñe a vivir en santificación. Llamados a ser santos. Te apachurra, te aprieta. Llamados a ser santos. La palabra santo bueno, déjame te digo algo primero.
El ser humano es incapaz de producir un gramo de santidad. No sé quién nos metió ese veneno en la cabeza de que nosotros somos capaces de producir santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Y ahí tienen a los hijos de Dios tratando de ser santos. Si pudiéramos producir santidad, Jesucristo fue el más tonto de los tontos que murió en una cruz. ¿Para qué lo necesitábamos? Pero para mí Jesús es el sabio más sabio de todos los sabios, y nosotros somos los necios más necios cuando enseñamos que podemos producir un gramo de santidad. Si pudiésemos producir un gramo de santidad, en vano murió Jesús. Ninguna obra es capaz de producir santidad. Es más, la palabra santo significa solamente apartado y separado. Y tú y yo jamás pudimos ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, del dominio del diablo a ser hijos de Dios, sino que alguien vino, nos agarró y nos separó y nos apartó. Él nos hizo santos. Y una vez que yo tengo esa posición por Él, entonces escucha la diferencia. Yo no produzco santidad, doy como fruto la santificación. Soy santo y la santificación es un fruto que no produzco yo, sino que es de la raíz santa que tengo que sale ese fruto. ¿Sí, Doris? A ver, Doris está pensando, está así. No, lo que pasa es que parece como que no tiene mucho sentido. Pero tiene demasiadísimo sentido. Totalmente, porque es como aprendemos a ver la diferencia de las cosas. Digamos que es lo mismo, al menos el fin es el mismo. El fin es el mismo, pero aquí los beneficiados en el trayecto o en el transcurso, por decir de alguna manera, somos nosotros. Porque cuando haces algo porque es un fruto, porque es por amor, por agradecimiento, el primer beneficiado eres tú. ¿Soy yo? Sí, exactamente. Es como cuando tú quieres dar algo, ¿no? y te obligan. Es como un niño. Cuando se está comiendo una paleta y no quiere darte, o sea, tú ves la cara y dices, y le ves la cara, al final, pues si lo mandas, la va a dar. Pero cuando llega otro niño o está jugando o simplemente le caes bien o yo qué sé, y se saca la paleta de la boca y te la da, y ves la sonrisa de aquel bebé, o sea, al final te está dando la paleta, pero la intención no es todo. Sí. O la das con cara de perro o la das con una buena sonrisa. Sí. Y yo creo que eso también hace una gran diferencia en lo que dice Doris. ¿La das con cara de perro o la das con una sonrisa? Híjole, ¿cómo lo digo sin ofender, verdad? Pero ¿cuántos predicadores se suben a un púlpito con cara de perro? Uy, toda la vida, ¿no? Con cara de perro, ofendiendo. Perdón si a algunos les suena muy fuerte. Muy fuerte, para nosotros es muy normal. Es que Doris y yo viajamos tanto a tantos lugares, y hay algunas veces que Doris voltea conmigo cuando estamos sentados escuchando a un predicador y me dice, o lo bajas tú o lo bajo yo. Así hemos dicho, de verdad, perdónenos. Porque no hablan más que traen una cara como si fueran unos perros, dijo Pablo en Filipenses, perros, así les llamó. ¿Sí? Perros. Él les dice completo, yo nomás les digo la cara. Malditos, les dicen Gálatas. Hechiceros, les dicen Gálatas capítulo 1. Brujos, les llama ahí también. Perros, les llama. Mutiladores del cuerpo, les llama. Estaba enojado. Yo digo perros, y algunos se enojan. Pero sí he visto ministros con caras de perros en los púlpitos diciendo cada tontería y diciéndoles inservibles, buenos para nada, y se van a quedar y son idólatras. Así, pero se los agarran y todavía la gente dice amén. Sí, pues no les queda de otra. No le queda de otra, hermano. Pero yo quiero que entiendas una cosa.
Tú eres acepto por Dios, tú eres amado por Dios, tú eres especial tesoro de Dios. Y dice el versículo 7, amados de Dios, ya te lo expliqué, amados de Dios. Dios te ama. Querer y amar son dos cosas diferentes, decía el pastor Jesús. Si no, pregúntele al profeta José, que amar y querer no es igual. Y Dios nos ama celosamente. Versículo 8. Dice el versículo 8, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Por dónde? Repite, por todo. Doris me dice, Ricardo, he visto que a veces exageras. Y le dije, me parezco a Pablo. Yo casi aquí le hubiera dicho, Pablo, no seas mentirosillo, no es por todo el mundo, no había aviones. Bueno, es que era todo su mundo conocido. Ah, bueno, pero ahí sí le das el visto bueno y a mí no me lo das. No, porque tú tienes el mundo en la mano y sabes dónde está todo el mundo. Le digo a Doris, me dice Doris, a veces exageras. Yo le digo, no me gusta exagerar, ya te lo he repetido 57.589.000 veces y no me gusta exagerar. Pero Pablo dice, le doy gracias a Dios que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Escúchame, hermano. Cuando tú predicas el evangelio, lo que él está diciendo, las buenas noticias, no va a quedar otra más que expandirte por todo el mundo. No queda otra. No hay barreras, no hay fronteras. Vas a predicar en todo el mundo. Y yo lo tomo para mí en el nombre de Jesús. ¿Sabes, Pablo, por qué está hablando ahí así? Sí. Porque Pablo ahí les está hablando como romano. ¿Cómo qué? Como romano. Pablo les está hablando de los romanos. Sí. Ahí les está hablando como romano. El mundo conocido era de Roma. Ellos... Es más grande. Para ellos, esa palabra de todo el mundo tenía sentido, porque ellos sabían lo que era la conquista del ejército. El mejor ejército que existía en el mundo, los romanos, de ellos. Ajá, entonces, muchas de las cosas que habla Pablo, precisamente a la carta de los romanos, era por la época en la que vivían. Sí. Y dice, vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Cuántos de ustedes quieren que su ministerio, su congregación, lo que están haciendo, se divulgue por todo el mundo? Digan amén. No es malo, hermano. No. Pero hay algunos que tienen 15 años, 20 años, 30 años y no salen de su colonia. No salen de su lugarcito. ¿Cuál es la diferencia? Predicar las buenas noticias, ser portadores del evangelio, ser portadores de la gracia de Dios. Y entonces el agente de agentes, el Espíritu Santo, se encargará de hacer ruido por todos lados. Yo recuerdo que a mí me decían, al principio me decían, hermano Ricardo, haga tarjetas. Hasta Doris recuerdo que me decía, va, de unas tarjetas, hacer unas tarjetas en el ministerio para estar repartiendo. Pero yo sentí desde el comienzo que Dios me decía, tal vez estoy loco. ¿Estoy loco, Doris? Tú sí, dices loco. ¿Ves? Doris me dice que estoy loco. Y le digo a Doris, ¿apenas me estoy poniendo loco, Doris? No, ya estás. Dice, no, ya estaba desde que te conocí. Sí. Imagínense el ánimo que tengo con la directora, ¿eh? Y cuando me decían... ¿Te mienta? No, te habla la verdad. Amigos, pastores, líderes, ministerios me decían, ¿tiene una tarjeta que me dé? Siempre me decían, y yo estaba en la tentación de hacer tarjetas. Y sentí como que el Espíritu Santo me lo dijo a mí, tal vez no a ti, a mí me lo dijo. Si tú haces tarjetas, tu ministerio va a llegar hasta donde se acaben tus tarjetas. Pero si me dejas ser tu agente de viajes, te voy a llevar a donde tus tarjetas no te pueden llevar. Así que decidí nunca hacer tarjetas. Yo digo que está mal hacer tarjetas, no, tú hazlo. Dios habló conmigo de esa manera. Y te digo una cosa, mi agente de viajes me ha abierto fronteras en todo el mundo, predicando las buenas nuevas del evangelio. Y hoy estoy predicando donde siempre soñé estar predicando. Y no porque sea muy elocuente, sino porque tengo revelación de la verdad del nuevo pacto.
Amén. Mateo 23:15 dice que el legalista, que el de la ley, recorre mar y tierra, y después que recorre mar y tierra, hace un convertido. Dice ahí, un prosélito. Haces uno. Y una vez que lo conviertes, lo haces doblemente más hijo del diablo. Qué tremendo, ¿no? Porque lo meten a condenación, lo meten a juicio, lo meten a ser inservible. Qué triste que el mensaje sea solamente para condenación y muerte. Versículo 11. Me estoy brincando algunos versículos. Quiero terminar el capítulo. ¿Puedo, Doris? Dice, quiero verlos a ustedes. Les estoy rogando de alguna manera poder estar con ustedes y tener un próspero viaje para ir a visitarlos, les dice Pablo. Y en el versículo 10 también me puedo quedar otro rato, pero me lo tengo que brincar, porque ahí estoy hablando de viajes, y Doris y yo es lo que hacemos, viajes. Y en los viajes vemos un montón de cosas, pero dice el apóstol Pablo, estoy próximo a hacer un viaje para estar con ustedes. Honduras, allá nos vemos. Walter, allá nos vemos. Vivi, Argentina, allá nos vemos. En Chile también nos vemos. Aquí está la pastora Giselle. ¿Ande? Aquí está la pastora Giselle. Cuba, allá nos vemos también en estos días. Estaremos en Cuba. Y todo el Ministerio Impacto de Gracia los ama. Orlando, Raidel, Giselle, Dios me los bendiga. Nos vemos próximamente el día 11. Partimos para Cuba. Y vamos a hacer un viaje porque deseamos estar con ustedes. No tanto ir a predicar, no tanto ir a ministrar, sino comer a la mesa con ustedes y ver a nuestros hermanos en Cristo Jesús en Cuba. Estamos Doris y yo, grupo del ministerio. Si ustedes vieran a Doris y a mí cómo andamos, arreglando las maletas, viendo cosas, comprando cosas para llevar a nuestra familia en Cuba, porque somos hermanos. Y ya hay hermanos que me están diciendo, ¿dónde le deposito, Ricardo? ¿Dónde les hago? Pásenme la cuenta, porque queremos apoyar a Orlando y su esposa, a Raidel y a su esposa. Queremos apoyarlos también. Así que la iglesia que está en México les envía saludos y también les envía provisión para ustedes. Qué tremendo, ¿no? Qué bonito. Y decía Pablo, a las iglesias les decía, cuando pase con ustedes, les mando que cada primer día de la semana recojan una ofrenda para poder ayudar a los hermanos que más necesidad tienen. Y Pablo iba recolectando las ofrendas. Y es lo que el Ministerio Impacto de Gracia está haciendo en estos días. Recolectando una ofrenda para llevar a nuestros hermanos de Cuba. ¿Y cuántos dicen amén? Estoy emocionado. Me emociona poder llegar a ese lugar. Y dice en el versículo 11, porque deseo verlos para comunicar algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Estaba diciendo Pablo, cuando los vea, quiero poner las manos en ustedes para comunicar algún don espiritual, hermano. ¡Qué tremendo! Cuando hay una persona ungida, di, ore por mí. Ponga las manos en mí, bendígame, así como nuestros padres bendecían a sus hijos y les ponían las manos y les decían, te bendigo y serás bendito y vas a prosperar y no hay diablo que te maldiga. Cuando veas a un hombre ungido, un hombre que ama a Dios, di, bendígame, ponga las manos sobre mí, pero ten cuidado quien pone las manos, porque así como se transmite la unción, se transmite la depresión. No cualquiera puede poner manos a la ligera, hermano. No cualquiera. No dejes que te impongan mano cualquiera. Ve que tenga un buen testimonio. Ve que ame a Dios. Ve que tenga fruto y que su fruto abunde. Y entonces, hermano, ora por mí. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, Pablo le dice a Timoteo, a través de la imposición de las manos le transmitió un don espiritual. 1 Timoteo 5:22 lo vuelve a repetir, que a través de la imposición de las manos se transmiten dones espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Ay, solamente
déjate que te impongan las manos personas que aman a Dios, de buen testimonio, ¿ok? Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3 al 4, dice que cuando te imponen las manos, esto te edifica, te exhorta y te consuela. No sé tú, pero tan solo un abrazo rompe cargas que traigas de tu pasado. Un abrazo. A lo mejor vienes cargado, te sientes solo, te sientes como que ya no quieres seguir avanzando, pero si alguien te ama y se te acerca y te da un abrazo, hasta te quebrantas y lloras, hermano, porque un toque de persona a persona causa sanidad. De alguien que te ame. Si no, no lo hagas. Versículo 14 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Mira, no le podemos pagar nada a Dios. No somos deudores con Dios. Pero nosotros nos sentimos en deuda con toda la humanidad aquí en la tierra. Qué bonito, ¿no? Lo que dice el apóstol Pablo. Yo me siento como deudor, aunque sé que no les debo nada, pero sé que alguien pagó una deuda que yo tenía tan grande y ahora yo me siento deudor con ustedes y les quiero enseñar de la manera que yo lo recibí, que su deuda puede ser perdonada. Me siento como deudor. No podemos pagar nada, pero debemos de tener una actitud con el mundo de decirle: mi deuda está saldada y la tuya puede estar también. Vivir de esa manera con todos los que nos rodean, como deudor. Versículo 16. Tremendo este versículo, ¿eh? ¿Ya se lo sabes de memoria? Es como San Juan 3:16, ¿no? El versículo 16 es como San Juan 3:16. ¿Apagaste el clima? Sí. Sí. Sí, por favor, dice: porque no me avergüenzo del evangelio. También este otro versículo, hermano, cuando no tenemos revelación, cuando tenemos el velo aquí puesto, no lo entendemos según la letra y no según el espíritu. A ver, ayúdenme por favor. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿A cuántos nos enseñaron esto y nos dijeron: hermano, no te avergüences del evangelio? No guardes tu Biblia. Y yo creía, cuando comenzaba a ir a la iglesia, sí me daba pena, porque era católico y ahora iba a ser evangélico. Y mis amiguitos que sabían que era católico y por primera vez iba a ir a una iglesia evangélica, se me quedaban viendo y me decían: ¿a dónde vas? Para allá, a dar la vuelta. Y luego llevaba una Biblia y la escondía. No sé si tú no lo hacías. Yo sí lo hacía al principio, hermano. Escondía la Biblia. Y no querían que supiera que ahora ya era cristiano, porque me daba vergüenza. Y yo agarré este versículo y lo apliqué de esta manera cuando dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Y cuando yo estaba en la iglesia decía: yo no me voy a avergonzar del evangelio. Voy a comprar una Biblia grande para que todos me vean. Y comencé a agarrar la Biblia delante de todos. Y la verdad es que sí me hacían burla mis amigos. Me decían, así decían una frase: eres aleluya. Así les dicen a los cristianos en mi pueblo: aleluya. Y como que yo decía: no me avergüenzo del evangelio. Y pensé que eso es lo que decía este versículo: traer una Biblia grandota y que todos vieran que no me avergonzaba del evangelio. Pero si lo leemos en el contexto de lo que está diciendo el apóstol Pablo, era diferente, hermano. Pablo era predicador de la ley, perseguidor de los cristianos, asesino de los cristianos, y hoy dice: no me avergüenzo del evangelio. Estaba diciendo: aunque me maten, doy mi vida por el Señor. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y ahora sí lo anunciaba en todos lados. Digo, si en aquel tiempo hubiera una Thompson, a lo mejor hasta con la Thompson yo saldría, porque yo era tan radical, hermano. Me quedan 5 minutos. En mi casa fue uno de los primeros que me convertía al Señor, aunque yo le digo que primero fue mi hermano Pancho, uno de los mayores, que llevó el evangelio a la casa, y yo me sentía avergonzado de él.
porque era un peleonero, era como mi héroe, siempre se peleaba en el barrio y siempre nos defendía. Y de repente de Estados Unidos llegó diciendo que era cristiano. Y ya no se peleaba. Y ya no se peleaba. Y yo dije, ¿se volvió un cobarde? ¿O qué le...? Es más, cuando él salió a predicar el evangelio al barrio, una muchacha, no menciono el nombre de aquí, una muchacha se lo agarró a golpes. Y él no se defendió. Y llegó con sangre a la casa. Y yo dije, no hombre, se volvió un cobarde, hasta una mujer lo está golpeando. Pero yo no entendía, hermano, que él ya no quería defenderse, ya no quería ser el mismo. Tenía que haber un cambio en su vida también. Y llegó y lavó la ropa llena de sangre y todo eso. Y yo así como que, bien avergonzado con él. Y volteé conmigo, me dice, ¿sabes que Cristo murió por todos? Y me comienza a hablar del evangelio. Y yo le digo, cállate, no quiero saber nada de un cobarde. Así casi le decía, yo mismo en la casa lo rechacé, mi hermano. Yo creo que ahorita me está viendo. Y duró un tiempo solamente predicando y después volvió a sus andadas otra vez. Porque nadie aceptó el mensaje de él, aparentemente. Aparentemente. Nadie aceptó el mensaje de él. Pregúntanos hoy en día si no todos ya conocemos del evangelio. Él pensó que en ese tiempo nadie le hizo caso a Pancho. Porque nadie se fue a la iglesia con él, nadie. Se regresó. Pero dejó la semilla plantada en nosotros, que tarde o temprano dio fruto. Y mírenme ahora predicando la palabra de Dios. Porque pasó un tiempo y cuando yo me fui a Estados Unidos, pasé por un proceso y recuerdo que llegué a San Diego. El coyote nos abandonó en Estados Unidos, ya nos había cruzado la frontera junto con un compañero. Estaba llegando a las 7 de la noche, estábamos abandonados y dijimos, ¿qué vamos a hacer? No nos podemos quedar en este cerro a dormir. Era el barrio Chicano Park, ahí en San Diego. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y de repente sentí una vocecita que me dijo, los cristianos son buenas personas. Y me acordé cuando Pancho, mi hermano, me predicó de Jesús. En aquel tiempo donde yo lo rechacé, donde él me habló de Cristo, esa semilla que cayó, ahora habían pasado años y me acordé de esa palabra que él me dijo, los cristianos son buenas personas. Y resonó en mi cabeza esas palabras que él me dio hace tantos años. Y le dije a mi compañero, pues mi hermano hace mucho tiempo me dijo que los cristianos o los aleluyas son buenas personas y no nos vamos a quedar a dormir aquí. Le dije, vamos a buscar una iglesia de cristianos, a ver si encontramos. Y para nuestra buena suerte, no sé si decirlo, caminamos como 100 pasos y vimos una iglesia hispana cristiana. Luego la vimos ahí, el pastor Abraham, todavía me acuerdo de él. Llegamos todos sucios a la iglesia, yo con el pelo largo, yo traía el pelo muy largo y todo sucio por el camino. Nos sentamos atrás y se nos quedaron viendo todos. Y fue la primera vez que toqué una iglesia cristiana. Gracias a las palabras del evangelio que mi hermano me predicó y pensó que nunca había caído en buena tierra porque era mala tierra. Parecía en ese lugar, pero cayó la palabra y dio fruto. Y de ahí mi vida comenzó a tener un cambio. Y hoy mi hermano le cuento la historia y está feliz de la vida con mi vida. No, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Cuando el evangelio de las buenas noticias cae, no le queda otra más que florecer. Al principio se enojarán, al principio te van a criticar, al principio te van a decir, es un evangelio de gracia barata, una gracia desgraciada que dice que sin obras, ¿cómo puede ser de esa manera? Quizás te juzguen, pero te aseguro que ese evangelio va a dar fruto tarde que temprano, porque la palabra de Dios es poder y no le queda otra más que crecer y producir fruto. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y aquí me quedo otra vez, ya me quedan 5 minutos. Salvación es la palabra soso. Salvación es la palabra griega soso, de donde viene redención, salud, prosperidad, sanidad, liberación. ¿Qué te cuento? Todo un paquete incluido es la palabra salvación. Si tú eres salvo, tienes soso.
Tienes el paquete completo. Ya eres sano, ya eres libre, ya eres redimido, ya eres nueva criatura, ya eres. No vas a llegar a ser, sino que ya eres. Ahora renueva tu mente, tu entendimiento para que comiences a disfrutar todo lo que ya tienes en el paquete que Dios proveyó en la cruz del Calvario. No me avergüenzo del evangelio porque es poder. Y la palabra poder es la palabra dinamos. ¿Qué? ¿Qué es la palabra dinamos, Doris? Dinamita. ¡Qué tremendo! Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es dinamita que tengo en mis manos para destruir el reino de las tinieblas. Cuando nos salvó Dios, nos equipó con dinamita, con poder para destruir el reino de las tinieblas. En ese versículo encontramos un montón de cosas, pero escúchame, termino con el 17, ponme mucha atención. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. 10 horas me quedaría en ese versículo, ¿verdad? Ustedes ya saben. La revelación de su justicia. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero dice el 16, lo voy a leer porque quiero terminar con algo, mira, y con esto cierro. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mira lo que dice. Yo tenía siempre esa incógnita en mi cabeza. Al judío primeramente y también al gentil. ¿Por qué el evangelio es poder para salvar primero al judío? Porque el judío es el que estaba más esclavizado en la ley, el que estaba más bajo dogmas, bajo escritos, bajo mandamientos, bajo estatutos. Y el evangelio es primero para salvar a todos los esclavos y después a los libres. Es increíble notar que los libres eran los griegos y los esclavos que tenían la palabra eran los judíos. Pero el evangelio es para ambos, ¿no? Qué tremendo. Pues nos quedamos en el versículo 17. Avanzamos algo, ¿eh? Ahora sí me fui a la carrerita. Hermanos, estamos estudiando el libro de Romanos. El libro de Romanos, la carta magna, la carta maestra de la salvación por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 1 está hablando a los gentiles. Todo el capítulo 1 no le está hablando a los hijos de Dios. Está hablando a los inconversos. El capítulo 2 le habla a los judíos. El capítulo 3 dice, ya acusé a los gentiles, ya acusé a los judíos, para que toda boca se cierre y todos queden bajo el juicio de Dios. El capítulo 3 le habla a ambos. Y vamos a ver algo bien bonito. Nos vemos el próximo jueves. ¿Todavía estamos en México? ¿El próximo jueves? Sí, sí, ¿verdad? Dios me los bendiga. Romanos, síganlo leyendo, hermano. La salvación por gracia para todo el mundo. No me avergüenzo del evangelio. Bendiciones.